Estás escuchando Engrama Podcast, un programa de psicología especialmente ceñido al contenido impartido en las asignaturas de la UNED, pero donde también podrás encontrar otras secciones ajenas a ello, como debates, juegos, concursos, entrevistas, trap en gallego y un largo etcétera. Te animamos a que te unas a la familia, que suscribas y nos escuches cuando salgas a correr, cuando te vayas a dormir o cuando te apetezca. Estamos en YouTube, Spotify o Apple Podcast, entre otras plataformas. Y de antemano, gracias por escucharnos. Hola, qué día más bueno para hablar sobre salidas laborales en el ámbito clínico sanitario de psicología, ¿no? Os explico, hoy damos inicio a la miniserie de episodios acerca del debate PIR o no PIR. Iremos recopilando diferentes testimonios y experiencias de profesionales para tratar de esclarecer el camino a quienes aún tengan por delante tal coyuntura, o bien para fomentar la discusión, el cavilar referente a las salidas posibles en esta rama de la psicología. En España, si una se decanta por la rama clínica, lo más habitual es que escoja entre Máster General Sanitario o PIR, o bien haga las dos. Bueno, la realidad es que en este oficio, si solamente se posee el título de graduado, el comer se antoja complicado. Nos guste o no, esta profesión implica años y más años de formación, lo cual, por mucho que a la persona le pueda agradar formarse, resulta muy frustrante y caro. ¿Por qué frustrante? Porque a pesar de estar tantos años de formación, digamos, obligada, nadie asegura un puesto digno. Es más, la precariedad laboral y el desempleo abundan en este gremio. No voy a entrar a explicar qué supone el PIR, qué supone el Máster General Sanitario, qué posibilita uno o qué posibilita otro, puesto que sería redundar en cuestiones que ya de por sí tratarán los invitados e invitadas que iremos trayendo en esta pequeña serie de episodios. Podréis encontrar de todo, testimonios variopintos, desde, con cariño lo digo, polluelos recién graduados hasta profesionales con un vasto bagaje ya en el sector. Desde personas que se posicionan a favor del PIR hasta personas que prefieren el Máster General Sanitario, otras que aborrecen ambas vías u otras que harían encantadas las dos. Esperamos que estos episodios os sean de ayuda, o al menos os entretengan y hagan pensar. Y sin más preámbulo, ¡el turrón! Carlos y Paloma, si queréis para empezar introduciros un poco, decirnos dónde habéis estudiado, qué estáis haciendo actualmente, a qué os dedicáis básicamente. ¿Y quieres empezar tú, por ejemplo, Carlos? Vale, bueno, pues yo me llamo Carlos, yo estudié Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid y ahora mismo me encuentro haciendo el máster en Psicología General Sanitaria, estoy en la Francisco de Vitoria, más adelante contaré el porqué. Y bueno, pues estoy ahora terminando el segundo año o el medio año que nos queda de prácticas y TCM para estar habilitado ya por fin. ¿Y tú, Paloma? Bueno, yo soy Paloma y ahora mismo estoy estudiando el PIR, hice el grado en la USC en Santiago de Compostela y bueno, realmente llevo ahora mismo un año estudiándolo, porque antes como que me di un curso así yéndome a Irlanda para poner un poco en claro qué quería hacer. Y bueno, popularmente la figura del psicólogo se asocia básicamente a la rama clínica, pero sabemos perfectamente que hay diversidad de ámbitos, pero sí que es cierto que en vuestro caso tirasteis por esa rama. No sé si en la carrera ya escogisteis optativas que estuviesen pues ceñidas a la clínica o no fue así y os disteis cuenta ya al terminar el grado. Quería que me hablaseis un poquito al respecto de todo eso. Así que si quieres en este caso empezar tu, Paloma, ¿cómo fue tu itinerario, por así decirlo? Pues yo sí que tenía bastante claro que quería ir por clínica. Sí que es cierto que pues en segundo y tercero como que también me interesé un poco por psicología social y más por básica, pero sí que tuve bastante claro que quería ir por clínica. Entonces sí que mi itinerario fue bastante de asignaturas del tipo de salud, tratamientos, así. ¿Y tú, Carlos?
Yo, a ver, reconozco que también empecé con la idea de clínica. Yo creo que o sea, todos los psicólogos cuando entramos en la carrera, un poco la idea que conoces es la del ámbito clínico. Luego la gente al final descubre otros ámbitos y acaba decidiendo si irse por uno o por otro. Pero bueno, yo también tiré por clínica. He de reconocer que di de todo. O sea, cuando cogí optativas cogí alguna de social, un poco para complementar a lo que yo iba a hacer en clínica, o alguna de básica también, pues sobre todo las que había de tratamiento con problemas infantiles o con enfermedades del neurodesarrollo, etcétera. Pero sí que es verdad que tiré, sobre todo lo enfoqué hacia la clínica también, hacia un poco las optativas, aunque fueran de otros ámbitos, iba dirigido también hacia clínica. Y en tu caso, Carlos, ¿por qué te decidiste hacer el Máster General Sanitario y por qué no te lanzaste a hacer el PIR? O sea, ¿qué te ofrecía el Máster General que no te ofreciese el PIR en ese momento? Pues bueno, lo primero, yo también tuve un momento de decisión entre qué hago, si el Máster General Sanitario o el PIR. ¿Qué me decantó primero hacer el Máster General Sanitario? Bueno, pues al final, cuando te cuentan todo el tema de la habilitación, de todo lo que necesitas para poder ejercer en el ámbito privado o incluso en el público, pues ya siendo PIR o siendo contratado cuando haya necesidad, una de las cosas que valoré fue hacer primero el Máster General Sanitario, porque al final es 1 año y medio, que es complementario a los años de carrera que tú llevas, y en cuanto a ahorrar tiempo es una forma rápida de empezar a trabajar. Repito, siempre y cuando luego encuentres trabajo en el ámbito privado. Entonces es una forma de estar más cerca o más pronto en el ámbito aplicado. Yo ahora mismo con las prácticas estoy en una clínica también, ya empiezas a ver pacientes desde muy pronto. Y es un poco, pues, al final lo que me dio la idea de meterme hacia el general sanitario. Pero no descarto el PIR, de reconocerlo. Y al final esto es una carrera larga que nos va a tocar estar estudiando todo el tiempo. Pero bueno. Y en tu caso, Paloma, tú te decidiste directamente al salir del grado a hacer el PIR. ¿Y qué sopesaste para decantarte por esa opción? Bueno, realmente no fue así. O sea, es que no sé cómo es en otras universidades, pero en la mía concretamente no nos hablaba mucho del PIR, o no como la opción más favorable al menos. Sí que nos llevaban, o sea, nos decían que lo ideal sería hacer el Máster General Sanitario, porque es lo que más puertas te abre y tal, pero el PIR como que nos lo vendía un poco como algo que da miedo, que no mucha gente puede sacárselo, y a ver, al final lo entiendo porque son poquitas plazas. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que decidí, porque al ver las dos opciones, bueno, es que esto es un poco complicado, ¿vale? Creo que hay digamos, un vacío legal ahí de las funciones entre el máster y el PIR, pero bueno, técnicamente se supone que el PIR, pues tienes la opción, o sea, tienes más amplitud en cuanto a tu ámbito de trabajo, y luego el tema de trabajar en hospitales y sobre todo los 4 años de prácticas. A mí eso es algo que me interesaba mucho, la verdad, porque yo salí del grado y decía, si ahora estoy 1 año y medio haciendo el máster, aún así creo que no me sentiría preparada para ponerme a ejercer ya. Entonces creo que al poner en balanza ambas cosas, pues, y bueno, además eso, que el máster ahora mismo las notas están muy altas y no todo el mundo puede acceder a eso. Entonces, pues yo realmente dije, bueno, pues vamos a intentarlo, y aquí estamos. Veía a Carlos que estaba negando con la cabeza al principio con lo de amplitud. No sé si tiene algo que objetar al respecto. Sí, es un poco lo que ha dicho ella, que el tema es que hay un vacío legal. O sea, teóricamente la diferencia entre un PIR y un psicólogo general sanitario a nivel de documentos y de lo que puede uno ejercer o no, teóricamente el PIR puede encargarse de trastornos mentales graves. ¿Qué pasa? Que teóricamente un general sanitario, si realiza luego un máster o una especialización en lo que o sea, en lo que se llaman estos trastornos más graves o que requieren mayor atención en general, también puede tratar esos trastornos. Por ejemplo, ¿cuáles son los trastornos mentales graves? Pues trastornos bipolar, trastornos depresivos muy fuertes. Si un general sanitario, además de su formación como general sanitario, realiza otro tipo de estudios o de formación académica certificada en tratamiento de este tipo de trastornos o de problemas, también puede ejercer. Entonces, realmente esa limitación es un poco difusa, no está muy aclarada, pero no es cosa nuestra ni del PIR. O sea, es un poco de
cuando hicieron esa división, pues se quedó ahí en un limbo que nadie ha resuelto todavía. Entonces, por eso decía un poco que lo de la amplitud del campo es hasta cierto punto relativa. ¿Y por qué creéis que al final en las universidades nos hablan tan poco del PIR? O sea, nos enfocan realmente más, yo creo que de forma general, hacia el máster general sanitario, que yo creo que básicamente es porque a las universidades es lo que le conviene. O sea, el PIR al final es una formación, digamos, extra que no va ligada a la universidad. Pero no sé si percibís lo mismo o tenéis alguna otra concepción al respecto de todo esto. Sí, totalmente. Bueno, yo creo que en este caso Carlos puede darte su visión mejor porque él es el que está haciendo el máster, pero al menos yo lo que he hablado con gente que está haciendo el máster es, su impresión es que el máster es un trámite, que realmente no aprendes muchísimo más de lo que el grado. Sí, no, efectivamente, o sea, una de las cosas que he hablado con otros compañeros que están haciendo el mismo máster que yo es que realmente lo vemos como un quinto año de carrera. O sea, quiero decirte que al principio cuando te hablan de ello te dicen, bueno, pues es el año en el que te vas a habilitar y tú ya te montas esa idea de, joder, por fin voy a aprender a hacer cosas de lo que no he aprendido a hacer en la carrera, ¿no? Y realmente luego a nivel de formación es como un quinto año, sí que se tocan bastantes puntos que no se tocan en la carrera, sobre todo las prácticas, en cuanto a formación como terapeuta, etcétera. Pero efectivamente yo lo veo también como un trámite. Es como un trámite con ciertas cosas buenas y diferentes, pero al final es un trámite para poder ejercer. Sí, yo estoy de acuerdo en eso. Se habla mucho también de que es un refrito de lo que has visto al final durante el grado, ¿no? El máster general sanitario. Yo no lo he cursado, yo no lo sé. Pero esas cosas nuevas que dices que se ven en el máster, o sea, ¿a qué te refieres? ¿Qué puntos se tocan que no se toquen durante la carrera, aparte de esas prácticas? A ver, bueno, desde el primer punto, o sea, en las prácticas es donde realmente se aprende, ¿vale? En cuanto a prácticas, no tenemos esos 4 años que tiene un PIB, eso es cierto, y la verdad es que a mí me gustaría que fueran esos 4 años también, no te lo voy a negar, pero es una forma directa de tener contacto con pacientes. Entonces, ¿qué te enseñan durante el máster? Haces un repaso a nivel general de todo lo que has dado en la carrera, ya sea trastornos, ya sea repaso de técnicas, análisis funcional, un poco los contenidos que tú das en la carrera. Y lo que sí que he visto yo añadidos, pues por ejemplo, te hablan del tema legal, todas las cosas legales con referentes a la profesión, sobre todo habilidades del psicólogo de pues, cómo plantearte al final un tratamiento, cosas sobre todo orientadas a la consulta de, bueno, pues tú como terapeuta, ¿qué miedos tienes? ¿Qué crees que te costaría más? Cosas que en la carrera nunca te planteas, ¿no? Un poco, pues eso que te digo, habilidades de escucha, habilidades en general que todo terapeuta debería tener cuando tiene un paciente, situaciones difíciles, o sea, son cosas que en la carrera pues te dan la teoría de las técnicas de los tratamientos, pero salvo que hagas algún ensayo de conducta, algún roleplay, no practicas, nadie te enseña cómo tienes que acoger a un paciente, qué cosas conviene hacer con él en cuanto a trato personal, datos y todo esto. Y es un poco lo que complementa el máster, repito, junto al repaso de la formación que se da. ¿Y cómo está estructurado el máster en cuanto a duración para toda la gente que no lo sepa, que no lo conozca? ¿Cuánto tiempo dura el máster? ¿De qué mes a qué mes va, más o menos? Si nos hablas un poquito acerca de todo eso. Vale, yo voy a hablar mi experiencia. Por lo que yo he vivido, al final es como un curso académico más con el añadido de las prácticas, ¿vale? O sea, realmente la duración total puede ser más o menos 1 año y medio. Dependiendo de la universidad, pues lo estructuran en ese año y medio, en 2 años, en 1 todo apretado. Eso es un poco dependiendo también de cómo lo organice la universidad, ¿vale? En el mío ha sido 1 año de práctica, o sea, de solo contenido teórico hasta más o menos, o sea, desde septiembre, octubre hasta enero, febrero. Luego empezábamos el primer periodo de prácticas y luego para el segundo curso, por así decirlo, tenemos la segunda parte de prácticas y el TFM. Y la universidad en la que yo estoy, la idea es que en marzo hayamos terminado más o menos y estemos habilitados. Pero repito, en otras universidades lo que hacen es dejar un segundo año para solo las prácticas, en vez de hacerlas junto al primero, es un poco dependiendo de la universidad. Pero más o menos la duración media es eso, 1 año y medio, 2, para que te hagas una idea. Y en el PIR Paloma, o sea, al final, ¿cómo es afrontar unas oposiciones PIR? ¿Qué nos puedes hablar acerca de los contenidos, de la exigencia? No sé si tú lo preparas mediante academia, lo preparas por propia cuenta.
Bueno, yo estoy en una academia, estoy en APIR, y la verdad que estoy muy contenta porque sí que me parece mucho temario. Yo al principio recuerdo que la sensación que tenía era como de estar muy abrumada, porque sí que es cierto que se supone que son los mismos contenidos que el grado, pero realmente lo que puede caerte en el examen PIR es todo, desde el año 0 hasta ayer por la tarde casi. Entonces, pues es mucho. Y en esta academia concretamente, pues, bueno, no quiero que parezca que la estoy vendiendo, pero, o sea, como mi experiencia más bien, es como que sí que te lo adaptan, te explican, te motivan mucho, que eso es algo que yo sí que me sentí muy bien en ese sentido, porque como que a veces la gente no llega a entenderlo del todo, porque si tienes amigos opositores sí que es más fácil, pero si no es un poco complicado. Oyes muchas frases del tipo de pero un día que no estudies no pasa nada, o pero con todo lo que estudias seguro que vas a sacar plaza. Y realmente son 185 plazas y este año nos presentamos creo que unas 5.000 personas, una cosa así. Entonces, a ver, no es fácil, no voy a venir yo aquí a decir que sí, porque realmente hay gente que se lo saca y entonces no es imposible, pero es duro. O sea, yo lo que hago, bueno, te voy a contar mi experiencia Sí, sí, sí. estudiándolo. Yo lo que hago es estudiar de lunes a sábado todos los días, unas 8 horas diarias. Bueno, depende de, como que hay 3 fases, ¿no?, de estudio. Entonces, se supone que cuanto más cerca estés del examen, pues más horas estudias. Pero normalmente eso. Y los domingos sí que son un día de descanso. Y entonces, pues más o menos hacemos así. Y pues básicamente eso. Pero, ¿y esa organización, quién la lleva a cabo? O sea, ¿quién te fija, digamos, más o menos esos horarios de estudio semanales? ¿Lo lleva a cabo la academia? ¿Un tutor en concreto de la academia? No sé. Sí, es la academia la que te recomienda hacerlo así. Pero luego sí que es cierto que tú, pues más o menos puedes irte adaptando según tus circunstancias, porque no todo el mundo puede dedicarse únicamente a las oposiciones. Hay gente que tiene que estar trabajando al mismo tiempo. Claro. O, claro, cada persona pues tiene sus circunstancias. Tampoco supongo que le dedicas lo mismo cuando llevas un año que cuando llevas 5. Entonces, pues bueno, es una recomendación, pero no por hacerlo vas a sacar plaza, ni por no hacerlo no vas a sacarla. Claro, yo al final lo que había escuchado de APIR es que había como una persona encargada de adaptarse a tus circunstancias y más o menos cuadrarte pues esos horarios, esa organización. Pero Sí, vamos. eso es cierto. Tenemos un tutor cada uno, o sea, bueno, hay como unos grupos y cada grupo tiene su tutor. Y pues todas las semanas te manda un correo como para explicarte cómo abarcar la asignatura que llega. Y sí que tenemos como, bueno, nosotros hacemos simulacros de examen cada semana más o menos. Y entonces pues cada cierto tiempo te da como un feedback de cómo vas, de si vas avanzando, dónde cree que deberías apretar más, qué asignaturas llevas mejor. Y bueno, eso también te sirve como para motivarte y al mismo tiempo como para dedicarle más tiempo a las cosas que consideran. Y en cuanto a los contenidos que luego caen en los exámenes, has dicho que puede caer un poco de todo, pero yo imagino que será más de las asignaturas básicas, de las asignaturas obligatorias que ves durante el grado. Y también había escuchado yo que se centraban sobre todo en psicopatología y en un par de asignaturas más. No sé si lo sabes o no lo sabes, si nos lo puedes aclarar. ¿Cuáles son? No sé decirte exactamente el porcentaje, pero sí que es cierto que clínica, tratamientos y psicopatología son asignaturas que tienen mucho peso en el examen. Y luego hay otras asignaturas como, pues, no sé, depende un poco más del año, pero básica o incluso estadística, que a lo mejor no tienen tanto peso en el examen, pero que al fin y al cabo tienes que controlarlas para poder rascar algunas metas. Y bueno, si no queréis sacar ningún tema más, algo concreto acerca del máster o del PIR, yo os quería comentar una cosilla, y es que a fin de cuentas estamos en una carrera, en un oficio que por desgracia pues hay mucho desempleo, que nos podemos tirar años y años estudiando para que luego nadie nos asegure nada.
Entonces os quería preguntar que cómo os veis vosotros de aquí a 10 años, y ya no cómo os veis, sino cómo os gustaría veros, que por desgracia es muy distinto. Sí. Bueno, si queréis empiezo yo. Sí. A ver, yo he de decir una cosa. Yo en este debate no valgo porque al final me gustaría hacer las dos cosas. Yo una de las cosas que planteo es hacerme las dos, ¿vale? O sea, yo decidí primero sacar el máster general sanitario por tener un poco la habilitación pronto, digamos, y poder ir en caso de que surgiera trabajo o pudiera... O sea, al final muchas plazas no te pueden contratar si no tienes la habilitación. Entonces, mi idea es un poco, si puedo ir aprovechando toda esa experiencia, ir ganándola poco a poco. Que a la vez prepare el PIR también, bueno, pues ya se verá. Yo me gustaría a lo mejor algún día enfrentarme también a ese reto, hacer las dos cosas, pero elegí primero esta opción pues por si al final el PIR no lo sacaba, no tenía esa seguridad de pues no he conseguido la plaza, no han salido suficientes plazas o lo que sea, tener esta opción. Entonces ya podía trabajar, ya podía ir haciendo cosas. ¿Cómo me gustaría verme a mí personalmente? Bueno, pues lógicamente sacando el PIR y teniendo una plaza en un hospital a mí me encantaría. Yo no me importaría, aunque luego tuviera mi consulta privada, etcétera. Tristemente, actualmente la salud mental en pública está muy mal cubierta, hay muy pocos psicólogos, hay mucha demanda, entonces el ámbito privado es el que más peso tiene. Al final es un poco donde va toda esta deriva de problemas, ya sean del día a día, más graves. Entonces, por eso me decanté primero por el general sanitario. Al final, si me toca tener una consulta, es una forma de tener esa habilitación y ya he ganado una experiencia de cara a lo que puede ser mi futuro laboral. Que todo va bien y consigo sacarme el PIR y trabajar en un hospital o en un centro de salud o lo que sea, pues también me gustaría y sería un poco el ideal. Pero de momento, sí, con la situación como está, creo que va a tocar tirar por la privada. ¿Y tú, Paloma, cómo te ves y cómo te gustaría verte? Es una pregunta un poco complicada, pero a ver, Sí. yo de aquí a 10 años espero haberme sacado el PIR, la verdad. Entonces, me gustaría... Realmente creo que lo que más me interesa ahora, así sin saberlo mucho, porque lo que decía, una de las cosas buenas del PIR son los 4 años, que también te dan un poco la oportunidad de conocer todo y ver más o menos, ¿no?, dónde quieres ubicarte. Pero a mí me interesaría mucho trabajar con psicosis. Me parece un tema muy interesante y que, no sé, en mi opinión, al menos como que está un poco dejado de lado, al menos por lo que yo veo en mis círculos, vamos. Como que la depresión o la ansiedad son algo de lo que se habla mucho, pero de la psicosis veo que no tanto. Y me interesaría trabajar con eso. Y si en una clínica privada o en un hospital, no lo tengo claro, porque claro, para un hospital normalmente creo que necesitas otras oposiciones más, además del PIR. Y eso, no sé. Por ahora no lo contemplo, pero quién sabe. Sí, sí, perdón, di. No. No sé, así en general es lo que me gustaría, creo. Yo lo que os quería preguntar es, ya que os pilla cerca, ya que acabáis de terminar el grado, básicamente, es si en algún momento en una carrera como esta, en la que ponen tantas trabas en el camino, tantos obstáculos, luego hay tan pocas plazas, es tan difícil trabajar, en algún momento os habéis venido abajo y os habéis arrepentido de escoger esta carrera, o siempre habéis seguido firmes con esa decisión y fieles a la psicología. Si quieres empezar, Paloma, en este caso. Vale, a ver, yo sí, y realmente creo que todo el mundo, ya no solamente en psicología, creo que todo el mundo durante su carrera ha tenido que vivir momentos de decir, Dios, realmente esto es lo que tenía que haber hecho. Pero bueno, yo creo que la psicología concretamente, quizás es porque lo vivo yo, entonces es mi percepción, pero lo veo como una carrera bastante maltratada, bastante dejada de lado, especialmente en cuanto al PIR, lo veo con relación, y bueno, con todos los IRES, en relación al MIR, que parece que son los protagonistas siempre y nosotros un poco los olvidados. Pero bueno, sí, yo creo que sí, o sea, perdón, sí, confirmo que yo sí que he tenido momentos de bajón, de decir, no sé si he hecho bien, no sé si todo este esfuerzo vale la pena.
Pero, no sé, también me parece muy bonita y me parece que aprendes un montón de otros profesionales, siempre tienes cosas interesantes que debatir y pues a mí personalmente sí que me vale la pena. Carlos. Y yo, bueno, también hablo en base a mi experiencia. Sí, como ella, también he tenido momentos de decir por qué me he metido a estas carreras y todavía, bueno, hay un estigma alrededor de ella y con el tema de la salud mental en general. Pero sí que me he dado cuenta de que poco a poco me va gustando más, me gusta más lo que hago. Eso lo he visto ahora en el máster cuando estoy con la práctica. O sea, cuando tú, pues, no sé, terminas un tratamiento con un paciente, unas sesiones y tal, le das el alta, entre comillas, o sea, que le das los recursos suficientes para que no te vuelva a ver, que aquí es una de las cosas que jamás te piensas, ¿no? Que lo mejor que te pueden decir es que ojalá no tenga que volver a verte de lo bien que estoy, ¿no? Yo creo que la sensación es muy gratificante a nivel profesional. Yo creo que es una profesión que llena, que yo le he cogido al final cariño en base a la práctica, en base pues, a tener casos, a tener tus propias experiencias, pero sí, o sea, partiendo de que todos hemos planteado alguna vez dejarlo y dedicarte a otra cosa, yo creo que sí que merece la pena. Al final es una carrera muy bonita y que yo recomiendo y que sí que merece la pena. Ahora, también aviso que es una carrera de fondo y que requiere mucho esfuerzo, tanto mental como económico, entonces se debe tener en cuenta también. Pero ¿y creéis que lo que es el grado está bien planteado? ¿Creéis que esa perspectiva al final holística o más ligada a lo cognitivo, neurociencias, es lo ideal? ¿O qué contenidos echáis en falta? Si es que los echáis. Yo he de decir que la carrera de psicología, una cosa que no tenemos en cuenta es que el grado como tal no trata solo la psicología clínica. Entonces, no, o sea, tú cuando entras no ves solo psicología clínica, hay psicología en muchos más ámbitos. Entonces, el grado al final está un poco enfocado a que cada persona descubra en qué rama de la psicología quiere trabajar, sea forense, social, educativa, clínica. Entonces, a nivel de especialización de ramas, como la posibilidad de hacer una carrera de psicología de educación solo, de psicología clínica solo, de psicología social solo, la veo bastante difícil. Aunque echemos de menos en falta contenidos, yo creo que no está tan mal como se ve, ¿vale? O sea, sí que es cierto que, repito, pues al final no te especializas tanto y tienes que requerir a otros másteres, otra formación complementaria, como puede ser en otras carreras que se dedican solo a ese ámbito, pero yo creo que está un poco justificado a la cantidad de ámbitos que se dan. Entonces, lo veo más difícil de abordar en solo 4 años. ¿Qué echo de menos? Pues te digo, un poco más esa especialización concreta en cada ámbito, pero también entiendo que dadas las posibilidades y recursos, el grado esté planteado así. Paloma, ¿cómo lo contemplas? Pues a mí la verdad que no me gusta mucho cómo está planteado el grado, porque no sé cómo ha sido en tu caso, Carlos, bueno, en los vuestros, pero yo la sensación que tenía al salir del grado es como que me habían dado una amalgama de conocimientos que no tenían ningún sentido. Es decir, para mí las asignaturas eran asignaturas sueltas que lo que tenían en común es que se daban en el grado de psicología, pero yo no veía la conexión. Y luego, por ejemplo, el tema de los marcos teóricos. A mí prácticamente no me hablaron de nada más allá de lo cognitivo-conductual. Y no sé, también no me gustaba mucho que, como por ejemplo, la perspectiva que daban la dan como, al menos en mi universidad, como la verdad absoluta. Es decir, te plantean X teoría y te dicen, esto es así. No te dicen, esto es el punto de vista de unas personas, pero hay otros que se lo plantean de esta forma. Ni siquiera te hablaban de eso. En mi universidad concretamente, por ejemplo, yo no defiendo particularmente el psicoanálisis, pero es algo de lo que ni siquiera me hablaron. O sea, a mí me hablaron de que había un señor que se llamaba Freud, que interpretaba los sueños y poco más. Entonces tampoco te dan pie a que tú te cuestiones las cosas, a que decidas qué para ti es cierto y qué no. Y eso para mí me faltó un montón. Eso todo es algo que yo adquirí después del grado, en base a hablar con otra gente, en base a leer y así. Y esa parte sí que yo la echo mucho de menos en el grado. Sí, yo creo que, por ejemplo, se extraña mucho lo que es, que bueno, yo todavía no he terminado, yo tengo otra formación previa, entonces lo que es psicología aún no he terminado. Pero yo creo que en la base se extraña mucho y se habla mucho en Twitter de ello, de lo que es filosofía de
de la ciencia, de comprender un poco las bases de todo lo que realmente estás estudiando posteriormente, que te den unas concepciones previas. Y lo del psicoanálisis me parece muy interesante, que no tocaras nada de nada, porque no sé si en tu caso, Carlos, tú has visto algo de psicoanálisis o no, o querrías haberlo visto. A ver, nosotros sí que es cierto que tratar está planteado un poco los 2 primeros años en cuanto a la base general, ya sea asignaturas bueno, pues asignaturas generales de procesos básicos, de memoria, atención, percepción, etcétera. Pero sí que es cierto que hay asignaturas que complementan toda esta formación. No sé, las asignaturas introductorias, asignaturas de historia de la psicología, etcétera. Entonces, sí que estoy de acuerdo con Paloma, que dependiendo un poco de la facultad, te explican ese modelo teórico que tengan y te lo meten como la verdad absoluta, eso estoy de acuerdo. Y al final también yo creo que depende un poco de la persona en aprender a cuestionarse qué es lo que te están enseñando. Sí que es cierto que también eché un poco de menos que nos hablaran de otros ámbitos con más profundidad, pero no puedo quejarme porque sí que nos han hablado un poco en aspectos generales de todas las teorías que hay, aunque luego la universidad, repito, está enfocada en cierta perspectiva teórica, entonces ya se centran solo en eso, pero a los primeros años sí que te hablan un poco de todo, sin demasiada profundidad, repito, y con más aspecto con carácter histórico, de decir, bueno, pues esta ha sido las diferentes corrientes que hay, cómo se han ido desarrollando y cuál es un poco su teoría. No hemos dado nunca más allá de eso. Y sí que en ese sentido, si entiendo que si una persona quiere aprender más acerca de un marco teórico en concreto, ya sea psicoanálisis, ya sea conductual, ya sea sistémica, etcétera, al final tiene que hacer formación complementaria. No lo veo bien, pero entiendo que en las universidades sigan un modelo y lo que se enseñe sea un poco más dirigido a ese modelo. ¿Y qué formación complementaria, ya que hablar de ello, podéis recomendar? A ver, pues hay másteres específicos en formación en diferentes corrientes. Que yo sepa, hay másteres en psicoanálisis, hay másteres en sistémica, en humanista, en gestal, en cognitivo conductual, en análisis de conducta. O sea, hay un poco máster en todo. Es triste que la formación sea un máster, o sea, porque al final es pagar mucho más por una formación que en teoría deberían darte, pero al final es como esa especialización en esa rama, ¿no? Quiero decir, si quieres tirar hacia un sitio o hacia otro, es como que te lo dejan un poco a tu decisión, ¿no? Yo te doy esto, te digo lo que se hace en mi modelo y si tú quieres ver otras cosas, pues fórmate tú por otro lado. Yo eso no lo veo bien, la verdad. Parece que se debería plantear de otra forma, pero entiendo que hay gente que vive de la clase en sus másteres, de esas perspectivas y entonces tienen que promocionarse y tienen que enseñarlo en algún otro sitio. Aunque, repito, no lo comparto. Me parece que se podría hacer de otra forma. ¿Tú, Paloma, se te ocurre alguna formación complementaria, algún curso en concreto que te parezca interesante, que bien lo hayas hecho, que bien te hayan hablado bien de ello? Bueno, a mí, por ejemplo, de un curso del que me han hablado muy bien ahora recientemente, que yo aún no lo he podido hacer, pero es el de análisis funcional de la conducta. También quiero. Porque sí, es que además como que es algo que en mi universidad concretamente no nos hablaron para nada. O sea, recuerdo que lo hicimos en una práctica un día durante una hora a lo mejor, pero vamos, que eso no era análisis funcional. Entonces, pues me parece importante también ese tipo de complementación, sí, porque al fin y al cabo son cosas que en el grado como que no se tienen en cuenta. Y luego supongo que pues un poco buscar tus cursos, pero claro, es difícil porque yo me he apuntado a cursos que no me ha gustado mucho el enfoque, pero claro, eso tampoco te lo van a decir los que precisamente lo venden. Claro. Entonces, pues sí, me parece un poco complicado eso de la formación a mayores. Si ya ni siquiera en la universidad muchas veces te dicen, sí, este enfoque tiene base científica y este otro no. Pues mucho menos te lo dirá alguien que está intentando vender ese curso. Pues nada, chicos, ha sido un placer y no sé si antes de terminar queréis dejar algún mensaje, sacar algún tema que me haya podido dejar en el tintero acerca del PIR, del Máster General Sanitario, de posibles salidas laborales, de lo que sea, o de vuestra experiencia en el grado. Y si no, pues lo dicho, un completo placer y daros las gracias por pasaros un ratito a hablar de vuestra experiencia.
Bueno, yo quería poner el punto final y decirle a la gente que esté terminando la carrera que es una decisión que no hace falta tomar ya. Que a veces es más conveniente tomarse un año de descanso y decir qué quiero hacer con mi vida, qué me interesa conseguir ahora más tarde, antes de tomar la decisión de si máster general sanitario o PIR y valorar muchas opciones. Después de eso, pues yo animo a hacer ambas. La que más convenga a la persona por su situación. Yo creo que ambas formaciones están bastante bien para lo que son. Entonces, puedo recomendar, yo el máster lo recomiendo desde mi experiencia y no sé si ya recomendará el PIR desde la suya, pero animo a que la gente piense antes de elegir. Y espero que esto les haya servido un poco para tomar esa decisión. A mí me gustaría decir, para la gente que esté pensando en hacer el PIR, que os voy a decir que es un camino muy difícil, pero yo hay dos cosas que me repito muy habitualmente, que la primera es, todos los años hay gente que se saca la plaza, entonces se puede hacer. Pero la segunda es que en caso de que no puedas, pues no pasa nada, hay muchas otras opciones y no existe solamente un camino válido. Entonces, pues mucho ánimo para los que estéis con el grado y creo que está todo dicho, la verdad. Pues lo dicho, chicos, que muchas gracias por pasaros. Ya cuando saquemos el episodio os lo comentamos y ya veréis cómo queda todo. Muchas gracias. Gracias a vosotros Gracias a por ti. la invitación y espero que os guste. Bueno, gente, esto ha sido la primera entrega de esta miniserie llamada PIR o no PIR. ¿Y cuál es la cuestión?, os preguntaréis. La cuestión es que en el siguiente programa tendremos a Carlos Serrano, Pepe Gutiérrez y Santiago Martín aclarando dudas al respecto y pasando un buen rato con nosotros. Por los que no me conozcáis, me llamo Jordi y soy colaborador del programa junto a Marcos y Javi. Yo me ocupo de editar los vídeos y participar en algún que otro episodio como el de Pablo Barrecheguren, en el que hablamos de drogas, amor y neurotoxicidad. Os invito a que lo paséis a ver ya que estuvo muy interesante y también os invito a colaborar en nuestro Patreon o PayPal, ya que cualquier aportación económica, por nimia que sea, nos ayudará a seguir creciendo como canal. Queremos comprar nuevas cámaras y micros para traer mejor contenido, pero eso solo será posible gracias a vuestras pequeñas ayudas. Estamos muy agradecidos a José Luis Miranda, primer colaborador en nuestro Patreon, y le mandamos un abrazo muy grande desde aquí. Y nada, dadle un buen me gusta al vídeo, suscribiros y seguidnos en redes para participar en debates interesantes acerca de los temas tratados en el programa. Un abrazo y hasta otra. Paz. Ni que esto fuera misa, niño. Adiós.